comenzamos con la cortesía debida a la exposición de la conferencia del doctor y amigo y compañero de departamento, Pablo López Chávez, que, como sabéis, tiene el título de intervención que tenéis aquí. Él lo va a hacer de una forma muy amena, pero a mí me toca, como compañero de departamento y en el grupo de asesoramiento de esta jornada, presentar a un jovencísimo ilustre ya, con sus pocos años, que espero que aunque la calva le hace mayor, pero es un especialista muy joven que ya lleva una trayectoria muy notable en la investigación, en la docencia, en la divulgación de la historia contemporánea. Recuerdo, y aunque sin ánimo de sacarle los colores, que me decía un compañero y amigo común de los dos y un maestro, Manolo Titos, que dijo que antes de llegar a la facultad, Pablo ya sabía que iba a ser un magnífico historiador. Te conoció en las alturas de la sierra y comentaba el martes, hoy no nos puede acompañar porque está también en una conferencia de ámbito historiográfico, diciendo que ya antes de llegar a la facultad sabía que iba a ser un magnífico profesor e investigador. Un brillante estudiante y un mejor doctorando. Él hizo la tesis doctoral que después publicó en algunas de sus obras, que yo creo que siguen siendo pues de gran relevancia en los intelectuales católicos en el franquismo, de su tesis doctoral, Las conversaciones católicas internacionales de San Sebastián, año 47 al 59. No voy a glosar porque no es, y además no es necesario decirle que tiene una trayectoria corta pero muy intensa y de primer nivel sobre uno de los aspectos que decíamos el martes, que menos conocido para el gran público, que es el historiar, reconocer el papel de la institución en la época de la dictadura y antes de la dictadura, que tiene, como decía el día anterior, una calificación poco positiva en gran público, que no responde a una realidad de los procesos. Y precisamente el ámbito que le ha investigado Pablo nos va a dar algunas claves que deben de ser admitidas porque están basados en la investigación, en el rigor, y lo que yo digo desde la memoria histórica, el rigor histórico de la profesión, ese arte de reconstruir desde el tiempo presente. Es ahora mismo vinculado a esta universidad. Espero que en una etapa transitoria y en poco tiempo se incorpore. Ha sido profesor ayudante, becario y investigador, no solamente de la Universidad de Granada, de universidades italianas, Francia, y que seguramente cuando los instrumentos legales y la posibilidad material nos venga aquí, nuestro departamento va a ser acogido, porque ha dejado una huella en los que ya somos más mayores de departamento y seguramente escuela a los más jóvenes. Yo solamente os digo al público que lo acompaña y familiares de Pablo que no tengo que convencerle de la bonomía y la excelencia de su trabajo, y deseamos que su intervención sea realmente meritoria. Yo siempre le digo a los que en la presentación que estamos aquí para aprender. Nadie tiene la verdad absoluta y mucho menos de la historia del tiempo presente sobre los acontecimientos. Y todos aprendemos de lo que hace nuestro compañero, siempre que sea honesto, riguroso y que tenga una excelencia como es Pablo. Le dejo con Pablo, que nos va a deleitar con su exposición, que otra de los aspectos es que es muy brillante a la hora de exponer su trabajo. ¿De acuerdo? Pues te doy la palabra, Pablo. En yo te voy a dejar solo entre el peligro, y como tú tengas bien hacer tu intervención. ¿De acuerdo? Tienes 45 minutos aproximadamente. Muy bien. Te dejo. Voy a poner el chivato. Bueno,
Lo primero de todo, quiero agradecer a Rafael tan generosa y encomiada presentación, que se debe más a su propia entusiasmo por el tema y a su propio buen talante que a los méritos que uno pueda tener, ¿eh? Que ya les digo, estaba viendo la foto que tiene puesto ahí de mi currículum y me da susto hasta a mí verme. Es decir, que, pues sí. Bueno, a lo que aspiro, señores, es, en todo caso, a poder dar una serie de claves. No quiero olvidarme de agradecer también a la señora diputada, a Fátima Gómez, pues por la invitación, y aparte de a las compañeras que nos acompañan en el aspecto técnico, a Elena Gálego, que ha estado al frente de todas esas cosas que muchas veces no se ven, pero que son absolutamente esenciales para que salgan adelante cosas como esta, ¿vale? Entonces, voy a apartar el micro, no porque me pelee con él, sino porque tengo la mala costumbre, soy un culillo de mal asiento, entonces tengo la mala costumbre de explicar de pie. Si sobre todo aquellos que están en el fondo sur, pues ven que se pierde el sonido, ¿vale? Me hacen ustedes así y yo me vuelvo y me siento. Y trato de estar sentado. Pero me han dicho que mientras que esté aquí en el círculo este de luz, se escucha muy bien. Bueno, sobre todo, más allá de los agradecimientos a personas concretas, les quiero agradecer a ustedes que esta tarde, con toda la agenda cultural que hay en Granada disponible, hayan desafiado el mal tiempo, este tiempo que tenemos, no se sabe en qué va a quedar, pues para venir aquí a escuchar esta conferencia, que voy a intentar que sea pues lo más didáctica, lo más sintética, lo más clara posible. Es un tema complicado, es un tema que se presta muchas matizaciones. Voy a intentar dar las claves, ya sobre eso luego si quieren podemos entablar un diálogo que yo trataré de abordar en la medida de mis posibilidades. A lo que aspiro es que, pues siendo la tarde como es, con esta lluvia, con este ambiente un poco mortecino, con esta sala de cine que invita al recogimiento y a la molicie, pues al final mi discurso no sea tan aburrido que acaben ustedes un poco así, ¿no? Espero que no, ¿no? Espero sencillamente, pues, poder dar una serie de claves que nos ayuden a asentar el marco del tema. Para eso yo les voy a confesar una cosa, y es que aparte de ser profesor, pues tengo un pecado mortal. Y es que resulta que soy guía de turismo también. Entonces, y otro pecado mortal todavía peor, y es que a mí me gusta mucho Granada, pero es que además estoy enamorado de Roma. Entonces, si a ustedes les parece bien y si tienen el pasaporte en vigor, pues ligeros de equipaje, como Antonio Machado, yo les invito a que se vengan ustedes conmigo a Roma. Uno llega allí, ya lo habrán ustedes visto, y no puede menos que sentirse apabullado por esa concentración de estratos artísticos, culturales, históricos, que asaltan al visitante y que lo dejan absolutamente noqueado a poco que tenga un mínimo de interés y de sensibilidad. ¿Por qué les enseño esto? Para mí es un poco una metáfora de lo que es este tema, de lo que son estas jornadas, que cubren una cuestión tan compleja, tan vasta, tan dramática. No hay que olvidarnos, o sea, aquí vamos a usar un tono un poco ligero, pero vamos a tratar cosas que son dramáticas también para mucha gente, que puede hacerse inabordable, puede hacerse totalmente aplastante, ¿bien? Un poco pues como Roma. ¿Qué pasa? Pues que para poder ver algo de valor hace falta tomar altura y encontrar un punto de vista relevante. Bien, entonces yo les invito a ustedes pues que sigamos subiendo, que nos internemos tranquilamente por las calles de la colina aventina y lejos ya del ruido de la ciudad, pues lleguemos a esta magnífica plaza donde el visitante con discernimiento sabe dónde se esconde el mirador más pequeño de Roma. Esto que ven ustedes aquí es la puerta del priorato de los caballeros de la Orden de Malta, donde es común que si uno se acerca al buco de la cerradura, es decir, al agujero de la cerradura, se entrevé al fondo. ¿Qué se entrevé al fondo cuando uno lo ve? Pues sí, señores, con la iglesia hemos topado, ¿no? Lo que se ve es esa absolutamente impresionante cúpula diseñada por Miguel Ángel
que sostiene, ¿no?, ese tambor. Bueno, una cosa absolutamente impresionante. Entonces, ¿por qué les cuento yo este rollo? Porque para mí el tema de la libertad religiosa es un aspecto bastante singular. Es decir, no es el mirador al que uno se va a hablar sobre la Iglesia al principio. Otros temas son mucho más potentes, mucho más comunes, ¿no?, mucho más clásicos, si se quiere. Pero con esto de la libertad religiosa, si uno sabe dónde mirar, pues resulta que ocurre que, sin olvidar todo lo que está alrededor, te da un punto de foco que permite descubrir detalles de relevancia. Bien, es un poco lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Qué nos dice la evolución del concepto de la libertad religiosa y la evolución de su tratamiento en España sobre la evolución de los apoyos de la dictadura franquista y cómo hace un poco entender algunas de las cosas que pasaron pues hacia el final de la dictadura, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco. Bien, a ver si sacamos algo en claro. Entonces, lo voy a organizar en base a 3 paradas, 3 claves. ¿Por qué? Pues porque aquí, si me permiten ustedes, voy a invitar a otra parte mucho más importante que yo, que es Pierre Vilar. A ustedes les sonará, uno de los más grandes hispanistas, ¿no? Pierre Vilar, en su introducción al vocabulario del análisis histórico, reivindica el papel de la historia para conocer los procesos sociales. ¿Bien? La cita es muy larga, voy a intentar glosarla así de forma dinámica porque no quiero colarme de tiempo, pero él remarca 2 cosas. Que la conciencia de la originalidad de la historia, es decir, la historia tiene un estatuto propio, original, que se basa en que es ciencia del todo social y no de esta o de aquella parte. O sea, la historia trata de ser global, trata de interconectar cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno trata el tema de la libertad religiosa, pues las primeras voces son pues los teólogos o los juristas, ¿bien? O los filósofos, de filosofía política, ¿no?, filosofía personalista en otros casos, etcétera. Y pasa, yo solo converso con mis compañeros de allá arriba, de Madrid, que muchos de ellos son filósofos, y les digo, mirad, al final vosotros podéis teorizar muchas cosas en abstracto, pero hay que hacerlas descender a la realidad de los acontecimientos. Yo me puedo aquí extender hablando del concepto de libertad religiosa en la Iglesia Católica, pero si no les cuento cómo se ha batallado para llegar a una formulación exacta, qué se entendía, qué se dejaba de entender, qué se calla, qué se intenta torcer en su significado, qué intereses hay detrás, qué contexto hay. Si yo no les doy la pintura entera, nos estamos quedando en una cosa que está, pues eso, en el vacío, que no tiene realmente relevancia. Hay que hacerla tocar el suelo, ¿bien? Entonces, en ese sentido yo creo que la historia aporta al estudio de la libertad religiosa, pero es que el estudio de la libertad religiosa también nos aporta a nosotros los historiadores. ¿Por qué? Miren, yo sé que el otro día, el martes, yo soy el telonero de otros que son mucho mejor que yo, entre otros Leonardo, ¿no?, el que estuvo, el profesor Leonardo Ruiz, que estuvo el martes pasado. Y yo sé que él conversó con ustedes acerca de la relativa bisoñez, de la relativa falta de estudios que hay en materia de Iglesia Católica y franquismo. Bien, bien, es cierto que es un campo historiográfico que está en desarrollo más o menos acelerado ahora mismo. Aquí hay que recordar la huella de Feliciano Montero, que es un profesor fallecido en 2018, que a los que éramos jóvenes entonces y teníamos pelo, no pelábamos, ¿no?, toda la semana, pues nos hacía mucho hincapié, allí desde Alcalá de Henares, en la necesidad de generar escuela, en la necesidad de entablar contactos, en la necesidad de hacer evolucionar una historia religiosa que se entendía que era cosa de curas, que se hacía en institutos religiosos y que era básicamente una antología de santos. Estoy siendo un poco bruto, la cosa es mucho más compleja. Pero sí es cierto que en los últimos 20 años esto se ha amplificado mucho. Ha salido de ese ámbito concreto, ha pasado a las universidades públicas, a las universidades laicas, ha empezado gente secular también a estudiar estos temas, ha habido una hibridación, una mezcla, un diálogo pues, con otras ciencias sociales, se han ampliado los aspectos que se estudiaban, por ejemplo, la libertad religiosa, por ejemplo, las minorías religiosas durante el franquismo, ¿existían? Pues sí existían, vivían como vivían, pero existían. Y se han ido, sobre todo, empezando a matizar esa visión de blanco-negro en la que a veces caemos.
porque miren ustedes, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, cuando caemos en una visión solamente de blancos o de negros, es cierto que en la historia hay cosas que son muy blancas y cosas que son muy negras, pero entre el blanco y el negro suele haber bastantes matices. Entonces, cuando no atendemos a los matices, la más de las veces pues nos metemos ahí en terrenos que no acaban de ser demasiado fieles, ¿no? Pues en esto vamos, ¿no? Vamos a intentar a ver si vemos matices, ¿no? Con este estudio de la libertad religiosa. Pues en eso estamos, ¿no? Creo que es una de las puntas de lanza de esa evolución de la historia religiosa en la que estamos pues metidos. Bien. Otra de las cosas por las que yo creo que el estudio de la libertad religiosa nos interesa es porque nos vacuna, ahora que estamos todos muy vacunaicos, pues nos vacuna de la tentación de tragarnos esa píldora que en los años 60, ¿no? Alguien pues muy genio del Ministerio de Industria y Turismo pues acuñó, ¿no? Aquello del Spain is different, ¿no? España es distinta, España es diferente, España es una cosa aparte. España, venga usted a España, que no es parte de Europa, que es otra cosa exótica, distinta. Bien, es cierto que España era muy particular en estos años, qué duda cabe, no lo vamos a discutir. Pero también es cierto que no está completamente desconectada de lo que está ocurriendo en Europa. No es un mundo totalmente aparte. Es un país particular, pero no es totalmente diferente. ¿Bien? Entonces, la libertad religiosa nos ayuda un poco a ver que al final lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en la esfera internacional, también va a impactar en España y en la Iglesia española. Bueno, entonces, ¿cómo van ustedes? ¿Vamos bien ahora mismo? ¿Sí? Bien. De tiempo, 11 minutos. Vamos bien. Primera clave. Vamos a ver el tema de Europa. Agárrense que viene en curva. Voy a intentar ser muy esquemático. ¿Me van a perdonar ustedes? ¿Algún jurista en la sala? Bueno, si hay algún jurista en la sala, me perdona por lo esquemático que voy a ser. ¿Bien? Para entender lo que voy a explicar ahora, tenemos que al menos tratar de elaborar una visión básica de cuál es el modelo clásico, el modelo liberal clásico de entendimiento de la libertad religiosa. Bien, ya saben ustedes que la elaboración clásica del liberalismo concibe el Estado como garante de tres cosas. Primero, de los derechos y deberes con los que está investido el ciudadano entendido sobre todo como individuo. Bien. Segundo, es garante del orden y la paz social. Tercero, es garante de la propiedad privada. ¿Bien? Libertad, sobre todo, o sea, derecho sobre todo la libertad, el orden y la propiedad privada. En ese marco básico, que estoy eliminando muchas cosas de la ecuación, ya saben ustedes, pero en ese marco básico, el concepto básico, digamos el punto cero, el punto clave de la libertad religiosa es la inmunidad de coacción. Es básicamente entender la libertad religiosa como que nadie me obligue a creer o a dejar de creer lo que sea. ¿Bien? Si entendemos la libertad religiosa solamente como inmunidad de coacción, como que no me molesten, ¿bien? Hay una consecuencia directa. Y es que la clave, el puntal, es la laicidad del Estado. Y esa laicidad del Estado se entiende en dos bases, con dos pilares. Uno, la separación Iglesia-Estado, clásica, que a todos nos suena y sabemos un poco de qué va. Segundo, la neutralidad del Estado, o sea que el Estado no se mete en materias, se declara incompetente en materia de religión. ¿Bien? Es una cosa aparte, en la que él no va a entrar. Esa es la formulación básica. Quédense con esta idea. Es decir, en el modelo clásico, la libertad religiosa tiene sobre todo que ver con una característica esencial del Estado, la laicidad. ¿Bien? Ahí. Ahora entenderán por qué hago hincapié en esto. Bueno, ¿qué pasó? Pues que llegó la Segunda Guerra Mundial y ya saben ustedes que hubo una serie de estados totalitarios que fagocitaron no solamente la sociedad civil, sino incluso hasta los individuos. ¿Bien? No nos vamos a meter aquí en los debates historiográficos sobre el término totalitario, sobre cuándo se dio en efecto el totalitarismo, qué podemos catalogar como totalitario, etcétera. Pero creo que es bastante evidente, ¿no?, que al menos en pretensión y muy probablemente durante unos cuantos años en acto, esa apisonadora pues quedó, ¿no? Yo aquí lo pongo con este meme un poco por refrescar, pero estamos hablando de cosas que son muy graves. Bueno, entonces, en ese sentido, no hay que olvidarse de que, como decía un historiador,
En España, tras la Guerra Civil, estalló la paz, ¿no? No llegó la paz, estalló la paz, con todo lo que ello supuso, ¿bien? De sufrimiento, etcétera, ¿no? En Europa, el final de la Segunda Guerra Mundial también supuso más que un alivio. Hay quien dice, no, nunca al final de una guerra le había venido tanta congoja después. ¿Por qué? Pues porque nos estamos metiendo en la Guerra Fría. Ya saben ustedes, a ustedes les suena más que yo. Yo, miren ustedes, visto un poco el auditorio, entiendo que ustedes conocen posiblemente mucho más que yo, entonces me da mucho respeto hablar de cosas que yo no he vivido y que ustedes sí. Pero bueno, intentaré un poco dar las claves, ¿no? Y luego entablamos el diálogo. Bien, pues el caso es que Churchill, que acostumbraba pues a tener estas frases absolutamente lapidarias con las que se quedaba tan a gusto porque marcaban, digamos, libros de historia, una de ellas fue esta, ¿no? Que Europa es un montón de escombros, un osario, un semillero de pestilencia y odio. Una Europa totalmente implosionada, en la que no basta con enchufar 14.000 millones de dólares, ¿no? Con el famoso Plan Marshall, y levantar de nuevo infraestructura y levantar de nuevo vías de comunicación y tratar de restablecer o reanimar la economía para evitar que el comunismo llegue, etcétera. Ya saben ustedes todo esto. Bien, hay también que idear un nuevo modelo político. Ese nuevo modelo político, mutatis mutandi, y resumiendo mucho, cabe señalar en el modelo que en Estado social, es decir, que va por primera vez en mucho tiempo a prestar una serie de servicios sociales, el marco de Estado de bienestar, democrático, en el sentido de que ensaya nuevas formas de participación política, de derecho. ¿De derecho cómo? De derecho fundamentado en la dignidad de la persona. ¿Bien? Estado social, democrático, de derecho. Les sonará un poco la fórmula, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, y aquí viene la segunda revuelta de las curvas, ahora mismo estamos subiendo a la Alpujarra con las curvas estas, pues el concepto de libertad religiosa cambia, porque ha cambiado la forma de concebir la relación entre el Estado y los individuos, porque más todavía ha cambiado el modo de concebir a los propios individuos. El centro, la piedra toque, la conclusión que se va a sacar de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por parte de la filosofía personalista, es que lo que importa no es tanto el ciudadano, sino la persona, que es la que realmente está investida de derechos fundamentales. No depende de una nacionalidad, sino el hecho de ser persona. ¿Bien? Persona en relación, no es ya tanto un individuo, sino un ente, un ser que necesita relacionarse, necesita desplegar una dimensión social. ¿Bien? Entonces, entre el Estado y los ciudadanos individuales se ve que es necesario reforzar la sociedad civil y todos sus actores. ¿Bien? Y ahí podemos meter muchas cosas. Entre otras, las confesiones religiosas. Y aquí viene la curva, aquí viene el terreno pedregoso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a ustedes les sonará que en un Estado social y democrático la idea es que los derechos fundamentales no solamente son una teoría, sino que tienen que darse las condiciones de posibilidad para que yo, de forma efectiva, pueda disfrutar de ese derecho. No basta con que tú a mí me digas que yo tengo derecho a la salud y ala, me tendrás que intentar ayudar, aunque sea de forma subsidiaria, para que yo vea ese derecho garantizado. ¿Bien? Con la libertad religiosa pasa lo mismo, o sea, se codifica como un derecho fundamental de la persona. Entonces, dado que la libertad religiosa implica la creencia o la no creencia, y en ambos casos tiende a no ser algo meramente privado, sino algo también con una dimensión social, el Estado se ve abocado a tratar de entenderse, a tratar de cooperar con aquellos actores de la sociedad civil que se supone representan esas creencias, es decir, con las confesiones religiosas. Entonces, en este marco, ¿vale?, de entendimiento de corresponsabilidad entre Estado y confesiones, pues hay que meter, aparte de la separación y la neutralidad, un tercer elemento que es el de la cooperación. Ahora, la cuestión es la cooperación, ¿qué significa? ¿Qué criterio utilizas? ¿Qué límites pones? ¿Cómo lo relacionas con los otros dos? Etcétera. Que es un poco la miga del sistema que tenemos hoy día, del artículo 16 de la Constitución, que es un Estado pues, aconfesional y de lo que se llama una laicidad positiva. Ahí tenemos otro tema. Yo tengo aquí, no lo ven ustedes, pero tengo un frigorífico del tamaño de 3 pisos donde vamos a ir metiendo cuestiones que luego podríamos sacar para debatir. No sé si le apetecerá luego o no, pero ahí está. Bien, ahí está la formulación. Bien,
Entonces, ¿qué ha pasado? Que si antes el punto era la libertad religiosa, se entiende que tiene que ver sobre todo con una característica del Estado, que es laico, hemos pasado a un concepto de libertad religiosa en el que el protagonista no es la característica del Estado, sino la persona y el derecho fundamental que tiene la persona. Y a él es al que deben servir el resto de actores de esta ecuación. Bueno, vamos con el segundo actor. ¿Cómo vamos? 20 minutos. Bien. Concilio Vaticano II. Les sonará a ustedes de algo, ¿no? El Concilio Vaticano II. Bueno, pues vamos a partir del siglo XIX. Ahí tienen esa caricatura con Pío IX, que no es ese famoso pastel que todos conocemos y que más de uno nos comeríamos ahora mismo, sino Pío IX, ¿no? Que es un poco aquel del que se viene, ¿no? En el que se vienen a cargar las tintas de esa imagen. Pues la caricatura es magistral, ¿no? Que intenta, con algo tan débil como un paraguas, donde está escrito el Concilio Vaticano I, ¿no? Pues a parar el aplastante avance de la locomotora del progreso, ¿no? Lo que viene aquí puesto, el progreso. Y sí, una de las cosas que se suele sacar a colación es la encíclica Quanta Cura y el famoso sílabus, ¿no? El famoso índice de libros prohibidos. No hay que olvidarse un poco el contexto en el que vive Pío IX, toda la cuestión religiosa en Italia, la pérdida de su poder temporal, de los estados pontificios, todo esto que ya ustedes conocen, ¿no? Bien, la excomunión del gobierno italiano, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, es cierto que esto es un jalón importante. Ese jalón ya venía de antes, ya venía desde la Revolución Francesa, con toda una serie de confrontaciones muy fuertes entre la posición doctrinal de la Iglesia Católica y lo que vamos a llamar el liberalismo, ¿bien? Y uno de los caballos de batalla era la libertad religiosa, ¿bien? Que en sentido general se critica, ¿bien? Pío IX abunda en ello, León XIII también tiene bastante, pero ¿qué pasa? Que muchas veces caemos en una cierta simplificación, también los historiadores. Cuando uno se detiene a analizar los textos en su contexto y es consciente de que en esos textos se hila muy fino con los conceptos, mi posición, la podemos discutir, es que lo que se está condenando, si somos estrictos, sensu estricto, lo que se condena no es tanto la libertad en sentido negativo, es decir, no es tanto el que a mí no me obliguen personalmente a creer o dejar de creer lo que sea. O sea, no hay en ningún sitio escrito dentro de esas encíclicas que hay que compulsionar, que hay que obligar activamente a que la gente contra su voluntad crea algo. ¿Bien? Ese no es el meollo de la cuestión, o sea, eso es una consecuencia de algo más gordo. El meollo de la cuestión es la confrontación entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo es poner en cuestión la autonomía o no del ser humano frente a la divinidad, la obligación o no de buscar la verdad y eliminar el error, la importancia o no del cemento católico como, pues eso, como cemento del orden social, de la moral, de la buena salud y la paz social, y finalmente, que duda cabe, el estatuto o no y los privilegios o no de la Iglesia Católica en el marco de estos nuevos estados liberales. Ese es el meollo de la cuestión, eso es lo que se condena. ¿Bien? Entonces ahí va a haber, en todo ese resquicio que yo le estoy poniendo, en todos esos elementos hay resquicios por donde se van colando poco a poco modulaciones, se van colando poco a poco evoluciones. Bien, entre otras cosas porque la Iglesia, que muchas veces parece estar a por uvas, ¿no? Parece, ¿no? Esto que decimos, que si está fuera de su tiempo, que si etcétera, pues va tomando nota. Cuando uno ya desciende al nivel de los archivos, en el Archivo Secreto Vaticano o en los archivos en las embajadas, etcétera, se ve que hay una discusión, más allá de lo que acaba en la doctrina, y se es perfectamente consciente de por dónde van los tiros, por dónde va la evolución social y política. Bien, entonces, voy a hacer un poco de rebobinado para adelante rápido. Cuando se llega al Concilio Vaticano, se es muy consciente de esto que ya les he explicado, o sea, de la evolución que está habiendo en la Europa de la reconstrucción y este nuevo constitucionalismo, del cual uno de los puntales va a ser Bonn, la Constitución de Bonn, en Alemania, también en Italia, etcétera. Bien,
Entonces hay un debate muy fuerte, muy prolongado, que ya viene de décadas antes, sobre si pasar de una tolerancia a regañadientes de la libertad religiosa a afirmar que la libertad religiosa debe ser un derecho. Porque hay una constatación, y es que la fe debe ser intrínsecamente libre. A ti no te pueden obligar a creer, o sea, la conciencia es de por sí libre. ¿Bien? Entonces, hay ahí una tensión entre garantizar que sí, o sea, que la fe es un acto libre, o debe ser un acto libre, pero por otro lado tenemos que seguir defendiendo el papel fundamental de la Iglesia como cemento social. Entonces, ¿cómo hacemos comer esos dos polos, ¿no? Eso es uno de los caballos de batalla más gordos que hay en el Concilio Vaticano II. De hecho, el último documento importante que se aprueba, se acordarán ustedes, en diciembre del 65, es la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Eso está muy investigado, Silvia Scatena, entre otras, que lo titula además el libro La fatica de la libertad, que podría haber titulado Los cansinos de la libertad religiosa, ¿no? Bien. Yo les voy a poner solo un fragmento. Es largo, ahí he señalado algunas cosillas. El punto 2, el artículo 2 de la Declaración Dignitatis Humanae. Todo esto tiene una historia redaccional, es decir, unos debates, unos tira y afloja, unas revisiones de los términos, un ir un poco apuntando, definiendo, mucho más complejo. Pero a efectos de simplificar, pues nos vamos al resultado final, ¿vale? Señala, ¿no?, que el concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. No es ya se ha abandonado eso de discutir sobre los derechos de la verdad y la obligación de evitar el error, o la idea de la tesis, que sería pues la situación ideal de orden social cristiano, pero hay que entender que hay una hipótesis, que es la realidad, que es el mal menor, que tenemos que entendernos con otro. Todos esos debates clásicos del siglo XIX en la Iglesia Católica se van a dejar de lado. O sea, ya se codifica como un derecho. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción. O sea, ya la Iglesia, doctrinalmente, oficialmente, asume eso. ¿Bien? Tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, es decir, de los gobiernos. Y esto de tal manera que en materia religiosa no se obliga a nadie a obrar contra su conciencia tal. Bueno, en privado y en público. Ojo aquí, porque eso es un arma de doble filo. O sea, supone reivindicar que la Iglesia pueda subsistir en la Unión Soviética, pero está abriendo la puerta a que los protestantes se te pongan en la Plaza del Sol a repartir la traducción de la Reina Valera, de la Biblia. O sea, en privado y en público. ¿Bien? Solo o asociado con otros, con lo cual hay que dar carta de naturaleza a esas iglesias o a esas confesiones, a esas asociaciones, ¿vale? Dentro de los límites debidos. Ojo a esto, que esto fue uno de los puntos, a ver, que se me va, esto fue uno de los puntos donde luego el gobierno franquista va a intentar agarrarse, ¿vale? El tema del orden social. Bueno, declara que esto radica en la dignidad misma de la persona. Ojo a esto. Se conoce por la palabra revelada de Dios, pero también por la misma razón natural. Esto de introducir lo de la razón natural es un puente que se establece, además se discute mucho, que se establece para poder dialogar con posiciones no cristianas o incluso no creyentes. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa tiene que ser reconocido en el ordenamiento jurídico y ser codificado, o sea, convertirse en un derecho civil. ¿Vale? Ojo a esto del ordenamiento jurídico, porque es el torpedo a la línea de flotación del ordenamiento jurídico español. Ahora lo vamos a ver. Ahí en nada. Luego la declaración continúa y es mucho más precisa. O sea, y llega a admitir que incluso puede haber proselitismo, o debe haber proselitismo, ¿no? Entonces todo esto, bueno, cae como una bomba. Ahí hay un sector del episcopado español pues que está remachando hasta el último momento para que esto no salga. En el gobierno o en el régimen, por así decir, Carrero Blanco se significa muy claramente intentando ver de qué forma se puede influir ante los obispos que van a ir para que traten de que se eche marcha atrás. In extremis se llega a escribir al secretario del Papa pues para que éste influya en los debates conciliares y que no se admita, o que al menos se admita que pueda haber excepciones para poder meter a España en esa excepción. Finalmente eso no se consigue. O sea, es que llega un punto en el que Pablo VI llega a hablar con el cardenal
Se me acaba de ir el nombre de este señor. No, ya me vendrá luego. Se me ha ido el nombre, un cardenal español. Bueno, pues llega a hablar con él para que adopte una posición para que se desmarque del resto de sus compañeros y trate un poco de hacer que el resto de sus compañeros del episcopado español bascule, al menos aquellos que estén dispuestos, basculen hacia una posición de entendimiento con esto. ¿Bien? Bueno, ya me vendrá el nombre del... parece mentira. Bueno, entonces, así las cosas, vamos a ver qué crisis y cambios hay, ¿vale? 30 minutos, venga. Bueno, aquí les traigo a Javier Tussell. Javier Tussell tiene esta frase, esta expresión lapidaria, ¿no? Señala: el impacto del Concilio Vaticano II en nuestra vida pública, en su doble aspecto social y político, está lleno de aparentes paradojas. El catolicismo español desempeñó un papel relativamente reducido en los trabajos conciliares. Esto luego se matiza un poco, pero bueno. Pero, sin embargo, es posible que los historiadores de generaciones próximas lleguen a la conclusión de que en ningún otro país el impacto aparente del Vaticano II sobre el catolicismo ha sido mayor. En eso estamos. O sea, una de las últimas cosas que Feliciano Montero, por ejemplo, organizó, trayéndose a gente de muy diverso perfil, se organizó en Alcalá de Henares una jornada que fue la batalla del posconcilio en España, para tratar un poco de delinear por donde tendríamos que investigar cuál fue el impacto real, a nivel incluso local, ¿no? Eso pues también, ¿no?, sería interesante explorarlo. Bueno, no olvidemos que de lo que estamos partiendo es de esto, ¿no? Es decir, conocerán ustedes, ¿no? Esto es uno de los bocetos que hace Arturo Reque, artista boliviano, pues para el Valle de los Caídos. Significativamente lo hace ya en el 49, llega un poquillo tarde a mi juicio, por eso al final escogen otras cosas, y esto acaba siendo donado al Museo de Arte Militar. Tiene títulos distintos, desde Exaltación de la Cruz hasta Elogio de Franco. Bueno, ya ven ustedes, Franco el Cruzado, y todos los partidarios a todas las partes que habían tomado parte en esa cruzada, ¿no? Con Santiago, Matamoros, arriba. No tiene desperdicio la cosa, ¿no? Es un poco el punto del que partimos, ¿no? Ya sabemos también pues que esta iglesia de los años 40 y 50, es una iglesia pues que abunda en el triunfalismo. Ya han visto ustedes la foto con la que se anunciaba la conferencia, aquí yo les planteo otra, ¿no? Que es Franco bajo palio, todo lo vemos siempre, ¿no? Eijo Garay, el obispo de Madrid, Alcalá de Henares, ¿no? Pues bueno, todo ese supuesto, ¿no?, o esa primera impresión de maridaje, de matrimonio perfecto entre iglesia y régimen, ¿no? Esa idea de que España es la orientadora espiritual del mundo, esa profusión de grandes eventos como el Congreso Eucarístico de Barcelona en 1952, con decenas de miles de asistentes, ¿no?, esa idea, ¿no?, de catolicismo pues a ultranza. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que en ese contexto lo que tenemos, acuérdense de eso del ordenamiento jurídico, pues lo que vamos a tener es, en 1945, les sonará, ¿no?, el artículo 6 del Fuero de los Españoles: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. La ley de principios del movimiento. La nación española considera... 1953, aquí primero. Artículo del Concordato del 53. La religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española. Ojo con esto, ¿eh? O sea que un elemento fundamental de la identidad nacional es el catolicismo. Gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. Bueno, y finalmente en el 58 la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia. Única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. No sabía la que se le iba a venir con esta expresión, pero bueno, ahora lo veremos. Bien, entonces, ese es el punto de partida, vamos a decir así, blanco sobre negro, eliminando muchos matices. Bien, pero no podemos olvidarnos de un cierto debate, sobre todo cuando ya uno se introduce en los finales de los 50, los 60 y los 70, que es ese cambio de posición dentro de una parte de la Iglesia Católica con respecto al régimen.
Bien. Con respecto a eso que se dio en llamar, que Álvarez Volado, un católico, ya acuñó, de nacionalcatolicismo. Bien. Despegue o desenganche. Hay dos formas de verlo, ¿no? Dependiendo de cuál juzguemos que fue la intención de los actores, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Despegue, pues cabría señalar, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, pues una parte de la Iglesia hace una revisión, una autocrítica, se distancia de esa idea triunfalista, es consciente de que hay una crisis social de fondo, acaba comprometiéndose socialmente y ya a finales de los 60-70 va a evolucionar hacia posturas que son, si no de abierta y activa oposición, pues sí de toda una gradación de matices que van desde el disenso hasta la disidencia, ¿no? Un poco ahí pues, metemos muchos actores, ¿no? Entre los que podemos señalar la Juventud de Obreras Católica, la OAC, los sacerdotes obreros, significado miembro del episcopado que le sonará, lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que está ocurriendo en el País Vasco, en fin, muchos factores que yo apunto aquí, pero que ustedes probablemente pues tienen en la cabeza, ¿no? Bien, eso como fruto de una revisión interna de las posturas, también como fruto del impacto del concilio, ¿vale? Hay otra versión, que es la del desenganche, es decir, de que la que juzga que, bueno, que eso fue realmente un cálculo político, viendo un poco por dónde iban los tiros, viendo que la locomotora se iba a despeñar tarde o temprano, pues mi vagón lo desengancho, que esa siga se despeñe y yo trato de acomodarme en lo que pienso que va a venir después, ¿no? Interesadamente. Bueno, pues ahí yo les voy a señalar, hago aquí un pequeño paréntesis, me voy a meter una cuña, que es un tema que yo conozco medio bien, que es el de las conversaciones católicas internacionales de San Sebastián. ¿Por qué les traigo este tema? No porque sea el tema de mi tesis, sino porque a mi juicio es un evento que muestra que dentro de su pequeña escala, dentro de su ser minoritario, sin embargo, es un punto que evidencia cómo confluyen gente que va a tener gran importancia después en España y en la Iglesia Católica, y cómo de alguna forma nos hace ver que esa toma de posición posterior sí que parte de una reflexión interna propia, sincera, si me lo permiten, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de las conversaciones? Pues miren, esto es una cosa que se celebra del 47 al 59, voy a resumir muchísimo, en San Sebastián. San Sebastián, pues una ciudad estratégica, como se pueden ustedes imaginar. Se suelen reunir entre 40 y 60 intelectuales, políticos, publicistas, prelados, etcétera, españoles, franceses, belgas, italianos, alemanes, sobre todo viniendo de fuera de frentes que podemos identificar pues con la democracia cristiana, con el progresismo católico francés, un poco con este frente de intelectuales en Francia y en Bélgica, etcétera, a los cuales se les permite venir y discutir de cosas además candentes. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, no va a perder la ocasión de intentar que esto sea una especie de escaparate, en el que se evidencia ante la prensa y ante los dignatarios de fuera, pues que, oye, en España pues se puede discutir de cosas polémicas, que esto no es a lo mejor tanta dictadura como dicen, ¿no? Sino que es que se puede discutir aquí. ¿Qué va a pasar? Que ese escaparate acaba convirtiéndose en una ventana por la que se cuela aire fresco. Entonces todos los jóvenes españoles que acuden, estoy pensando en un Julián Marías, estoy pensando en aquel momento no ya tan joven, un Aranguren, un Paniker, le sonará a algunos de estos, ¿no? Que se ven implicados en las conversaciones, en su organización, etcétera, pues van a tener contacto con esta gente que está pensando ya de formas distintas, ¿no? Fíjense, hasta el punto que, por ejemplo, Francisco Guijarro, que estuvo metido en esto, pues cuando le preguntan en el 88 sobre el Concilio Vaticano, dice, ¿no?, que fue clave el Concilio Vaticano en la transformación del catolicismo español. Pero es como dice usted que es clave que salga el sol. Entiéndame, para mí no era clave, porque para mí el concilio comenzó en los años 40. Para mí el concilio fue una sanción del episcopado mundial, un reconocimiento del episcopado mundial de lo que yo había estado viendo en las conversaciones de San Sebastián. Lo conocemos bastante bien.
hay multitud de, o sea, hay profusión de archivos, de cartas, editaban una revista, documentos, está en la Facultad de Teología de Granada, el único sitio que yo ya he encontrado, no está ni en la Biblioteca Apostólica Vaticana, aquí está, en la Facultad de Teología, y se discute cosas como la Declaración de los Derechos Humanos, el Estatuto de la Libertad Religiosa, la neutralidad política de la Iglesia, lo ven ustedes ahí, la legitimidad o no del gobierno o la legitimidad de las autoridades eclesiásticas, la reforma de la Iglesia, movilismo e inmovilismo en la Iglesia. O sea, se está hablando de cosas realmente candentes, cosas que al final anteceden o permiten un poco presagiar muchos de los argumentos que se van a ver en el Concilio Vaticano, hasta el punto, bueno, voy a resumir una historia muy larga, pero estas conversaciones acaban al traste por las presiones tanto del gobierno, porque está además acreditado documentalmente, porque se está viendo que es que el catolicismo progresista europeo está empezando a influir en los jóvenes que van allí, y en segundo lugar porque el ala dura del Vaticano, aquella que se va a oponer, digamos, a la idea de reforma en el Concilio Vaticano II, posteriormente, pues en el 58-59 presiona para que esto se acabe. Bien, entonces cuando a Carlos Santamaría, que es el organizador, en el 65 le vuelven a proponer que lo retome, fíjense ustedes hasta qué punto esto estaba en sintonía con lo que se va a ver en el concilio, que Carlos Santamaría, lo voy a resumir porque ya no me quiero enrollar más, señala que da la impresión de que el concilio ha agotado todas las posibilidades de decir herejías, lo cual era nuestra especialidad. Es decir, viene a decir, ya no tienen sentido porque lo que nosotros discutíamos ya lo han discutido ellos, ya lo han resuelto ellos, ¿vale? Ya está puesto blanco sobre negro. Bueno, pues una de esas cosas fue blanco sobre negro, y ya voy a terminar, fue esto de la libertad religiosa. ¿Por qué? Pues porque es que efectivamente resulta que el ordenamiento jurídico establecía que se iba a guiar y se iba a inspirar por lo que la Iglesia Católica señalase doctrinalmente. De hecho, en 1964 el Consejo de Ministros acaba acordando que se hará con esto de la libertad religiosa lo que el concilio decida. Bueno, aquí me comió, tenía una diapositiva anterior, que no me hace, sí, ahí está Julián María. Les quería mostrar una diapositiva anterior de Fernando Castilla, se acordarán algunos de ustedes, ministro de Asuntos Exteriores. Es el primero que ya en el 61 redacta un memorando pues, para tratar el estatuto de los no católicos. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque él está viendo los problemas que hay en términos de diplomacia externa. Las protestas, por ejemplo, de Estados Unidos, porque los ciudadanos estadounidenses que viven en España ven que no pueden, pues eso, desplegar, ¿no? su vivencia como les gustaría. También esos 30.000 protestantes que más o menos se calcula que había en España en el momento. Hace un memorando en el 61, le dan palo hasta en el cielo de la boca, hay que decirlo así, recibe unas críticas durísimas de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad. Entre medias llega el concilio, hay oposición a que se mueva nada, pero el concilio efectivamente acaba decidiendo la Dignitatis Humanae. Entonces lo primero que ocurre, diciembre del 65, en el 66 se tiene que ampliar ese artículo 6 del Fuero de los Españoles, con una formulación un tanto esquizofrénica, porque por un lado se viene a decir que la religión del Estado es la católica, que va a ser defendida, pero por otro lado el Estado garantizará la libertad religiosa. Un poco así. No se habla de derecho, dicho sea de paso. Y finalmente esto del proyecto de ley de libertad religiosa del 67, muy discutido, tiene 215 propuestas de modificación. Hay una ala dura tanto del gobierno, Carrero Blanco sobre todo, como de parte del episcopado, que trata de oponerse o que trata de minimizar en lo posible pues, esa codificación de la libertad religiosa, que nace bastante alicorta. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que se va a reconocer a los no católicos el derecho de formar asociaciones, el derecho de tener templos, el derecho de formar a sus ministros, el derecho de tener cementerios, el derecho de una cierta presencia pública, no queda claro incluso si de hacer proselitismo, pero siempre sujeto al orden público. Entonces, en términos prácticos, tienen que inscribirse en un registro y tienen que pasar todas sus peticiones a través del gobernador civil.
es decir, como si fuera una cuestión de orden público, lo cual hace que en la práctica la mayoría de estas asociaciones no católicas no se inscriban. La mayoría de los protestantes, de la iglesia protestante, no se inscriben, por ejemplo. Musulmanes, los de Ceuta y Melilla, y luego después alguno más. Judíos, no tengo constancia de ninguno. Es decir, es un primer avance que presagia cosas que vendrán después, pero pues que van a hacer alicorto. Bien. Ahora bien, todos los debates que se están dando y el posicionamiento tan significado, tanto de parte de los católicos como de algunos prelados, no sé si les sonará este señor, de apellido Tarancón, ¿no?, dialogando con Julián Marías, uno de los jóvenes entonces más significados de las conversaciones, ¿vale?, pues van a empezar a debatir sobre la libertad religiosa, no solamente como algo que interesa a los protestantes o a los no católicos, sino como una propia reflexión sobre la dignidad de la persona y las libertades de que está investido. Entonces, por ahí, al final iba a tener razón Carrero Blanco, que sospechaba que eso de la libertad religiosa iba a ser una puerta falsa para que se acabase colando una crítica a la falta o a la presencia de libertades en el régimen. Porque es que a la larga la reflexión sobre la libertad religiosa llevó a la reflexión sobre otro tipo de libertades. Y una parte de la Iglesia que venía de todo este proceso de reflexión que asumió esto. ¿Bien? Entonces, bueno, yo no me voy a seguir enrollando, lo quiero dejar aquí. Nada, abundo en eso, en la idea, ¿no?, de que en una cuestión tan compleja, tan espinosa, pues hace falta, digamos, un punto de vista privilegiado que nos permita un poco alzar la mirada y ver el horizonte, ¿no?, y ver un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo he dejado aquí planteado, el 67, ya saben ustedes lo que va a venir después, ¿no?, el 78, su formulación, etcétera. Y yo, por no seguir importunándoles, pues lo dejamos aquí. Si quieren abrimos turno de preguntas, etcétera. Muchísimas gracias. Sí, hay ya alguna mano. No. Ay, es que me sale del agua y no del agua. Lo tendría que mirar en el libro. No, Play Daniel sí que es cierto que trae el mensaje de Pablo VI en 1964 de que Pablo VI ha dicho: no tengan miedo los obispos españoles a la libertad religiosa. Y es quien da luz verde a esa idea de Castilla de sacar adelante el memorando. Pero el que me quiere salir, no sé por qué me sale Palacios, no es Palacios. Si me permiten ustedes, mientras que vamos con el de este, voy a mirar la chuletilla y se lo digo, porque no me... Bueno, ¿más preguntas? Católico. Sí. ¿Eso era algo de confesionalidad? No, eso es un registro que de hecho hoy día existe, porque es algo que luego asume la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 80. Es un registro de entidades confesionales, es decir, es la obligación, entre comillas, de que si tú quieres reclamar la consecución de tu derecho a la libertad religiosa, tienes que identificar cuál es la entidad que te representa o a qué tipo de creencia estás tú como entidad representando, ¿vale? Eso, efectivamente, es algo que se pone en marcha en el 67 y que no va a desaparecer. Y de hecho es uno de los puntos que hoy día en los debates sobre si reformar o no la ley orgánica vigente desde el 80, ahora mismo se discute. Porque, claro, ahora mismo esto depende del Ministerio de Justicia, sobre todo. Una de las cuestiones es que, claro, el Ministerio ha habido veces que ha echado para atrás solicitudes de inscripción. Un caso, hubo un grupo de juristas que quisieron inscribir la Iglesia de la Pastología, cuyo dios era la pasta, como una forma de
digamos, forzar los límites del sistema y ver hasta qué punto el gobierno, es decir, el Ministerio de Justicia, tenía que meterse en discriminar o no qué era religioso y qué no es religioso. Entonces, ahí está el argumento de que en el fondo ese sistema viola el principio de neutralidad, porque el Estado, es decir, en este caso el Ministerio de Justicia, está entrando a juzgar qué es religioso y qué no lo es. No olvidemos, estamos ya en un contexto de pluralización religiosa con un montón de nuevos movimientos en los que no hemos desbordado ya, digamos, el ámbito sociológico de la religión tradicional, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta o es un poco la mala costumbre de los profesores de responder lo que les da la gana. No, es simplemente porque mi profesora, que es de libertad religiosa, nos dijo esto de que había como una prueba de confesionalidad, de que deberías de públicamente decir que no eras católico para que no te obliguen a profesar la religión, esto públicamente, simplemente, durante el franquismo. Así que ahora no sé, ya que usted es profesor de historia, no de derecho. Bueno, en la formulación del 67, es decir, de la Ley de Libertad Religiosa, no me consta que estuviera. Yo espero que el silencio no signifique que le he dejado tan frito. ¿Sí? A ver, Rafa. Primero, agradecerte que desde luego no nos hemos podido dormir por la calidad en la exposición, que ya la conocíamos, pero que ha quedado evidenciada. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco más molesta. Sí, que me iba a hacer una pregunta que era como de los últimos años nos hemos dedicado, y ya sabe, cuando le diga memoria histórica, sabes por dónde voy a ir. Quería comentarle a Pablo si en los debates, conversaciones de los intelectuales de esa iglesia que tú has puesto como los fundamentos de lo que va a venir en la apertura democrática y en la Constitución del 78. Pero yo hago una reflexión que se lo dije también al profesor Leonardo el martes. Hombre, parece ser que uno de los protagonistas sobre la transición, obviamente, es el sector de la Iglesia, no todo el sector de la Iglesia. Ahí tenemos a un señor que los que ya tenemos canas hemos visto estarán como el paredón. Eso es obvio. Es decir, había una parte de resistencia a la democracia. Pero en concreto a lo que yo te quiero exponer, si tienes opinión, ¿cómo es posible que una parte de la Iglesia no haya hecho una reflexión sincera a los apoyos de la Iglesia contra los derrotados en la guerra civil durante la dictadura? Porque ponía el martes de ejemplo que aquí, en esta provincia, hemos tenido hace 2 semanas uno de los capítulos que se ha repetido en otros sitios de públicamente beatificar a unos mártires de la cruzada durante la guerra. Pero hay un sector de la Iglesia que aún hoy se resiste, en cierta manera, en pensamiento, opinión y acción, a reconocer que hay otras víctimas que no están dignificadas. Es decir, en esas conversaciones alguna vez se planteó ese perdón, porque sabes que hay otras conferencias episcopales en Europa que no pedido perdón en esa forma, digamos, de sumisión y perdón, pero reconocer que hubo una parte de errores durante un tiempo, y nuestra conferencia episcopal, que yo sepa, no se ha pronunciado públicamente en ese sentido, como la francesa o otras, ¿no? Esa es una pregunta que no es un poco incómoda, puede ser, si tú quieres. Bueno, primero, yo creo que para responder cualificadamente a esa pregunta habría que preguntarle a alguien que esté dentro de la conferencia episcopal. Tengo en la cabeza un compañero mío que fue el secretario de la oficina de prensa de la conferencia episcopal y cuenta una historia muy interesante.
Pero si yo tengo que hacer al final poner blanco sobre negro, de lo que yo conozco de las conversaciones, 40, 50, filo de los 60, no llega a producirse ningún debate acerca de la necesidad de pedir perdón. O sea, no olvidemos que la Iglesia sale de la guerra civil pues enormemente marcada por lo que es en términos probablemente cuantitativos, los 6 primeros meses, ¿no? Esos 6 primeros meses de unos 6.000 estimados, ¿no? Que mueren, etcétera. O sea, una persecución bastante feroz, ¿no? Pero que por supuesto no justifica lo que luego viene de la otra parte, ¿no? Y con muchísimos matices y con muchísimos escándalos también del bando sublevado, que también se pasa por la piedra a muchos o a bastantes significados sacerdotes, ¿no? Etcétera. Pero bueno, no hay que olvidar el peso, el impacto que tiene lo que se ha vivido, y que la Iglesia sale, digamos, con un paso que no sabemos si podemos juzgar en falso o no, pero decir públicamente que lo que hay que buscar es paz, piedad y perdón, ¿no? Claro, hoy día vamos conociendo lo que, más allá de esa idea de paz, piedad y perdón, a nivel local se estaba viviendo en los momentos de la represión, ¿no? Y cómo en muchos casos hay una connivencia culpable de miembros de la Iglesia, y cómo indudablemente durante mucho tiempo hubo gente que entendió que el papel de la Iglesia tenía que ser el de cimentar la España que había salido victoriosa. Por odio, no lo sé, por convencimiento de que la alternativa era el infierno, no lo sé tampoco. Lo que yo conozco que son las conversaciones, digamos, por hablar de cosas que no sea lo que... No se llega a hablar de la necesidad de pedir perdón, pero sí que se habla muy, muy, muy fuertemente, además se discute muy agriamente dentro de las conversaciones, sobre la idea de hasta qué punto hay que seguir comprando la versión de una iglesia triunfalista. De una iglesia que sí, que puede juntar en no sé qué plaza de Barcelona a casi 1 millón de personas, pero en el que la vivencia del cristianismo está apagado, de puertas para adentro, y que por tanto es necesario transformarlo. Y de que por tanto es necesario implicarse de otra forma, y que eso no se dice claramente pero se lee entre líneas, supone o tiene que suponer un cambio de actitud con respecto al régimen. Eso creo que está bastante claro. ¿Por qué hoy día no se hace? ¿Por qué la Iglesia, la Conferencia Episcopal no pide perdón por la actitud de la Iglesia? Es que nos metemos ahí en un tema. Es que claro, ya empezamos a caer un poco en lo que caemos siempre con esto, que es el y tú más y la pelota de ping-pong de un lado para otro, etcétera, ¿no? Pues no sé, no me siento cualificado como para responder a hoy día, si planteásemos eso a la Conferencia Episcopal, ¿qué diría, no? Sí. Bueno, más preguntas, más sugerencias, más... Hay por ahí otra mano levantada. Solo una cuestión. ¿España hoy en día o sea, es confesional? ¿Es un Estado laico? Bien. Pero la Iglesia Católica tiene un estatus privilegiado, lo que a mí me consta. O sea, yo no soy español, estoy aquí de intercambio temporalmente, entonces estoy muy interesado en el tema. Entonces me llama la atención sobre todo las procesiones y todo eso públicas, la demostración pública de la religión. Además, acompañada por representantes políticos, ¿no? O sea, empleados públicos. Sí. Militares. A ver, ahí nos metemos en un tema no más que espinoso, o sea, en un tema muy complejo, que es qué entendemos por secularización, qué entendemos por laicidad,
a nivel sociológico, a nivel politológico, a nivel jurídico, etcétera. A ver, yendo un poco a lo básico, ¿qué dice la Constitución? El artículo 16 tiene una formulación un tanto compleja, curiosa, porque los dos primeros puntos del artículo 16 establecen el principio de separación y de neutralidad de la Iglesia, del Estado, del cual se dice que es un Estado aconfesional, no confesional, sino aconfesional. Pero claro, es que el artículo 16.3 sí establece que el Estado, atendiendo a las creencias de la sociedad española, establecerá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y resto de confesiones. Ahí, de acuerdo con algunos juristas, Abraham Barrero, por ejemplo, dice que la legitimidad racional y democrática rindió tributo a la historia. Como decir, que se trampeó el concepto de laicidad para dar cabida a los privilegios que venían de atrás. Hay otras posiciones, otros juristas, también muy cualificados, pues que marcan precisamente el carácter positivo de esa fórmula, que ha buscado un equilibrio. Dicho sea de paso, porque es que lo que automáticamente trataron de hacer protestantes, judíos y musulmanes, que es otro tema que conozco bastante bien, es buscar ese rebufo que había dejado la Iglesia Católica para establecer acuerdos de cooperación, que luego han funcionado mejor o peor, ya podemos discutir, y por qué no han terminado de funcionar. Pero, claro, lo interesante de la Constitución es que establece un modelo de laicidad positiva basado en un equilibrio que por definición es inestable. Entonces, pues bueno, hay cosas que no han terminado de estar del todo bien definidas. Eso a nivel jurídico. Luego a nivel sociológico lo que puede chocar a un extranjero, ¿no? Llegar y ver una procesión con la Guardia Civil puesta delante de la Virgen, pues no es que ya, o la Legión, ya ahí nos metemos en otras cuestiones, ¿no? No sé. Muchas gracias. Muchas gracias.